¿Alguna vez te has preguntado por qué, cuando todo parece derrumbarse, el mundo parece dar vueltas y el dolor parece insoportable? ¿Esto puede ser una señal de Dios? ¿Y si te dijera que, a veces, cuando todo sale mal, es justamente en ese momento cuando Él está más cerca de ti de lo que imaginas? Lo sé, puede sonar extraño, pero hay un poder oculto en medio del sufrimiento, algo que pocos conocen, pero que puede transformar tu vida de una manera sorprendente. La sensación de desesperanza que a menudo surge cuando sientes que todo está perdido puede ser el comienzo de una gran revelación espiritual. Y si, en lugar de ver el caos como algo negativo, pudieras verlo como un medio para que Dios te prepare para algo grandioso. Y si te dijera que, en este momento de dolor y desesperación, estás siendo moldeado para recibir una bendición que aún no puedes imaginar, así es. Hay algo más profundo ocurriendo cuando sientes que nada más sale bien. Hay un misterio, un propósito divino siendo revelado en las sombras de la adversidad. Sé que la vida ha sido difícil para muchos de ustedes. Te has estado preguntando, ¿por qué Dios permite todo esto? La respuesta puede ser el secreto que transformará tu visión sobre el sufrimiento y lo que realmente representa en el plan de Dios para tu vida. Durante este video descubrirás cómo entender las señales divinas en medio del caos y cómo el sufrimiento puede ser un camino hacia la restauración. Y ahora, antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo muy importante. Comenta ahora mismo "Paz en Cristo", para que juntos podamos fortalecer nuestra fe. Y al darle like a este video, estarás haciendo que YouTube lo muestre a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Con esto, estarás ayudando a difundir la palabra de Dios a aquellos que más lo necesitan. Felicidades por participar. Estás ayudando a construir un movimiento de fe. El video de hoy no se trata solo de entender el sufrimiento. Se trata de descubrir el propósito divino detrás de él. Y para aquellos que buscan un cambio profundo, la penúltima lección de hoy puede ser la clave para liberar una poderosa bendición en tu vida. Quédate conmigo hasta el final y juntos vamos a entender lo que Dios está tratando de enseñarte en este momento. Ahora, prepárate, porque el estudio comienza ahora. Vamos a descubrir lo que Dios tiene reservado para ti. 1. El sufrimiento como forma de que Dios nos moldee. La Biblia nos enseña que, muchas veces, el sufrimiento tiene un papel divino, mucho más grande de lo que podemos imaginar. En momentos de dolor y angustia, podemos sentirnos desamparados, como si la vida nos estuviera aplastando. Pero te pregunto, ¿alguna vez has considerado que ese sufrimiento puede ser una herramienta en las manos de Dios? Que Él puede estar moldeándonos, purificándonos, preparándonos para algo mucho más grandioso que cualquier alegría pasajera que el mundo ofrece. En 1 Pedro 1, 6, 7 leemos: En esto os regocijáis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada para alabanza, honra y gloria en la revelación de Jesucristo. Estos versículos son claros. Las pruebas y los momentos difíciles se comparan con el refinamiento del oro. El oro, para ser considerado puro, necesita pasar por el fuego, donde las impurezas se queman y el metal se vuelve más valioso y brillante. De la misma manera, Dios permite que enfrentemos dificultades para refinar nuestra fe, para que se vuelva más fuerte, más pura, más digna de alabanza. Puede que estés pensando, pero no veo sentido en este sufrimiento. No entiendo por qué estoy pasando por esto. Y entiendo tu dolor. Nadie gusta de sufrir y es difícil comprender el propósito cuando estamos en medio de la tormenta.
Pero la verdad es que Dios, en su infinita sabiduría, usa el sufrimiento para moldearnos, para enseñarnos lecciones profundas que solo se pueden aprender a través de la experiencia. El apóstol Pablo nos habla de esto en Romanos 5, 3, 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. La tribulación o sufrimiento es el comienzo de un proceso que nos lleva a la paciencia, a la experiencia y finalmente a la esperanza. Dios no nos da tribulaciones para destruirnos, sino para edificarnos, para fortalecernos y capacitarnos para vivir una vida que lo honre a Él. Es importante darse cuenta de que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. Él está con nosotros en cada momento de dolor, en cada lágrima, en cada batalla interna. En Isaías 43:2, Dios promete: cuando pases por las aguas, estaré contigo, y cuando por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios nos asegura que, incluso en los momentos más oscuros, Él estará a nuestro lado, guiándonos a través de la tormenta, protegiéndonos de las llamas, purificándonos y fortaleciéndonos. Tal vez te preguntes, ¿pero por qué Dios permite el sufrimiento entonces? Él lo permite porque a veces es la única manera de transformarnos. A veces estamos tan aferrados a las cosas de este mundo, a nuestras propias fuerzas y certezas, que necesitamos pasar por dificultades para entender que solo en Dios encontramos la verdadera paz, la verdadera fuerza y la verdadera esperanza. Ve el ejemplo de Job, un hombre que pasó por sufrimientos indescriptibles. Job perdió a sus hijos, su salud, su riqueza y fue despreciado hasta por sus amigos. Y aún así, en medio de todo ese sufrimiento dijo: aunque Él me mate, en Él esperaré. Job 13:15. Job no entendió completamente el propósito de su sufrimiento mientras lo vivía, pero confió en Dios de una manera que pocos logran. Creía que Dios tenía un propósito y que al final la recompensa sería mayor que cualquier pérdida que hubiera sufrido. El sufrimiento de Job es un recordatorio de que nuestra visión muchas veces es limitada. No podemos ver el cuadro completo, pero Dios ve todo. Él sabe lo que necesitamos, y Él permite el sufrimiento porque sabe que a través de Él podemos crecer, madurar y acercarnos más a Él. Él usa el sufrimiento para purificar nuestra fe, para enseñarnos a confiar en Él de todo corazón, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Pero la historia de Job no termina en el sufrimiento. Después de todo lo que pasó, Dios restauró su vida, dándole más de lo que había perdido. Y Job experimentó una paz y una sabiduría que solo pueden venir de Dios. El sufrimiento de Job no fue en vano, y lo mismo es válido para ti. No importa cuánto estés sufriendo ahora, Dios está trabajando en tu vida y Él tiene un propósito para lo que estás pasando. Tal vez pienses que después de todo lo que has pasado, ya no hay esperanza. Pero te digo, el sufrimiento no es el fin de la historia, es solo el comienzo de algo más grande. Dios te está moldeando. Él te está preparando para algo mayor, algo que no puedes ver ahora, pero que será revelado en su tiempo perfecto. Y hay un secreto que muchos no entienden. El sufrimiento, cuando se entrega en las manos de Dios, puede transformarse en una de las mayores bendiciones de tu vida. A medida que confías en Dios en medio de las dificultades, comienzas a ser moldeado a la imagen de Cristo. Él usó la cruz, un instrumento de sufrimiento para traer salvación al mundo. Y tú, a través de tu sufrimiento, puedes llegar a ser más parecido a Él, más fuerte, más confiado, más capaz de experimentar la paz que solo Él puede ofrecer. Ahora quiero que te preguntes,
¿Estás listo para ver tu sufrimiento bajo una nueva luz? ¿Estás preparado para entender que, en medio del dolor, Dios está moldeando tu fe? Este es solo el comienzo de la revelación que Dios tiene para tu vida. No te desesperes, porque algo poderoso está a punto de suceder. Mantente atento, porque la próxima parte de este estudio revelará una verdad transformadora sobre cómo Dios usa los momentos más difíciles para acercarnos a Él y llevarnos a un nuevo nivel de fe. Prepárate para descubrir lo que Dios tiene reservado para ti. Lo que aprenderás en las próximas lecciones puede ser la clave para una vida transformada. 3. El propósito divino detrás del dolor. En nuestro viaje espiritual, es fácil caer en la tentación de ver el sufrimiento como un castigo o un golpe del destino. Pero a medida que profundizamos en las Escrituras, comenzamos a entender que el dolor tiene un propósito divino mucho mayor de lo que imaginamos. No es solo algo que debemos soportar, es una oportunidad dada por Dios para crecer, para parecernos más a Cristo y para avanzar en nuestra relación con Él. En 2 Corintios 4:17, Pablo nos da una perspectiva increíble sobre el sufrimiento, porque nuestra leve y momentánea tribulación produce para nosotros un peso eterno de gloria sobre toda comparación. El apóstol nos muestra que, aunque el dolor sea real y nos parezca intenso, es pasajero. Lo que es eterno, lo que vale la pena, se está preparando a través de él. El dolor es como un campo fértil donde Dios siembra las semillas de la gloria eterna. Y aquí está un punto crucial. El sufrimiento no es algo que Dios permite sin propósito. Él usa el sufrimiento para transformarnos, para enseñarnos lecciones preciosas que no podríamos aprender de otra manera. En el libro de Hebreos, Dios nos recuerda que, así como un padre disciplina a su hijo para su bien, Él también nos disciplina para hacernos más santos y más cercanos a Él. En Hebreos 12:11 leemos: toda disciplina, en el momento, parece ser causa de tristeza y no de alegría, pero después produce un fruto pacífico de justicia en los que por ella han sido ejercitados. La disciplina de Dios es una forma de amor. Aunque es difícil en el momento, su objetivo es moldearnos, purificar nuestro corazón y fortalecer nuestra fe. El dolor en sí mismo no es bueno, pero Dios lo usa para enseñarnos, para prepararnos para la vida que Él quiere que vivamos. Jesús, en su propia experiencia de sufrimiento, nos mostró lo que significa someternos a la voluntad de Dios, incluso en las situaciones más difíciles. En el jardín de Getsemaní, Él oró: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Mateo 26:39. Jesús, el Hijo de Dios, estaba a punto de enfrentar la cruz, el dolor indescriptible del sufrimiento físico y espiritual, pero sabía que ese sufrimiento era necesario para cumplir el plan de salvación de Dios para el mundo. Así como Jesús se entregó al sufrimiento, sabiendo que era parte del plan de Dios, nosotros también debemos aprender a confiar en que el sufrimiento que enfrentamos tiene un propósito. Muchas veces no entendemos el porqué de las dificultades que encontramos, pero Dios, en su soberanía, sabe lo que es mejor para nosotros. Él usa el dolor para moldearnos, para enseñarnos a confiar en Él de una manera más profunda, a depender de Él en todo momento. El apóstol Santiago nos enseña que debemos tener gozo en las tribulaciones, porque producen perseverancia y nos hacen maduros en la fe. Hermanos míos, tened por motivo de gran gozo el pasar por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia, y la perseverancia debe tener acción completa, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Santiago 1:2-4.
Este versículo nos muestra que el sufrimiento no es un fin en sí mismo, sino una etapa del proceso de crecimiento espiritual. La perseverancia que produce nos hace más completos, más fuertes, más preparados para las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Cuando pasamos por dificultades, es fundamental recordar el ejemplo de Jesús. Él no solo sufrió, sino que usó el sufrimiento para cumplir la voluntad de Dios y traer salvación al mundo. De la misma manera, nuestro sufrimiento puede ser usado por Dios para su gloria, para transformarnos y prepararnos para cumplir los propósitos divinos en nuestras vidas. Además, el dolor nos lleva a una profunda dependencia de Dios. En momentos de sufrimiento, a menudo nos vemos obligados a mirar hacia Él, a buscar su ayuda, a orar con más fervor. El sufrimiento puede enseñarnos a abandonar nuestra autosuficiencia y entregarnos completamente al Señor. Cuando ya no podemos confiar en nuestras fuerzas, es cuando experimentamos la gracia y la fuerza de Dios de una manera más profunda. Dios también usa el sufrimiento para hacernos más compasivos y empáticos. A medida que enfrentamos nuestras propias dificultades, podemos volvernos más sensibles al sufrimiento de los demás. Podemos ser usados por Dios para traer consuelo y apoyo a aquellos que están pasando por situaciones similares. Como dice 2 Corintios 1:4, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los demás con el mismo consuelo que recibimos. Es importante destacar que el sufrimiento también nos enseña a esperar por la esperanza que tenemos en Cristo. Cuando estamos en medio del dolor, puede ser difícil ver un camino adelante, pero la Biblia nos recuerda que nuestra esperanza no está en las circunstancias, sino en la promesa de Dios de que Él nos llevará hasta el final. En Romanos 8:18, Pablo escribe: «Porque para mí tengo por cierto que los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que en nosotros ha de ser revelada». El sufrimiento es, por lo tanto, una oportunidad para experimentar un tipo de fe más profunda y auténtica. Nos lleva a un lugar de mayor confianza en Dios, un lugar donde podemos ver más allá de las dificultades temporales y mirar a la gloria eterna que Él tiene reservada para nosotros. Ahora te hago una pregunta. ¿Estás listo para entregar tu sufrimiento en las manos de Dios y ver cómo Él puede usarlo para un propósito divino? ¿Estás preparado para confiar en que, incluso en el dolor, Dios está trabajando para transformar tu vida? Lo que estás a punto de descubrir en los próximos bloques puede cambiar la manera en que ves el dolor y el sufrimiento. No te pierdas lo que sigue. La revelación que está por suceder puede ser la clave para entender completamente el propósito de Dios para tu vida y tu sufrimiento. 4. El llamado a una confianza inamovible en Dios. Cuando todo parece estar desmoronándose a nuestro alrededor, cuando el peso de las dificultades se vuelve insoportable, es natural preguntarnos ¿dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Por qué Él permite que pasemos por tanto sufrimiento? La respuesta, aunque desafiante, es profundamente transformadora. Dios siempre está presente y Él nunca abandona a sus hijos. Él usa el sufrimiento para llamarnos a una confianza inamovible en Él, para confiar no en lo que vemos o sentimos, sino en lo que Él ha prometido. En Proverbios 3, 5, 6, se nos instruye a confiar en el Señor de todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Reconocerlo en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas. Este versículo nos desafía a abandonar nuestra dependencia del razonamiento humano y a confiar plenamente en la soberanía de Dios.
Cuando nos enfrentamos a la adversidad, nuestra tendencia es confiar en nuestras propias fuerzas o entender la situación según lo que vemos. Pero Dios nos llama a confiar en Él de manera completa, sin reservas. Confiar en Dios no significa que no sintamos dolor o sufrimiento. Jesús mismo dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. Juan 16:33. Sin embargo, Él también nos aseguró que debemos tener buen ánimo, porque Él venció al mundo. Por lo tanto, confiar en Dios no es una garantía de una vida sin dificultades, sino la certeza de que, en medio de las dificultades, Dios está trabajando a nuestro favor, guiándonos y sosteniéndonos. Sin embargo, confiar en Dios en tiempos de sufrimiento no es algo fácil. Muchas veces el dolor nos lleva a cuestionar, a dudar, a sentirnos abandonados. Pero la confianza en Dios es una decisión, un acto de fe. Incluso cuando no entendemos el porqué de las circunstancias, podemos elegir confiar en que Dios está en control. Incluso cuando no vemos salida, podemos creer que Él tiene un plan perfecto para nosotros. La confianza en Dios es un ejercicio diario de entrega, donde elegimos descansar en su fidelidad, incluso frente a las dificultades. En Isaías 55:8-9, Dios nos recuerda que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. La perspectiva de Dios sobre nuestras vidas es infinita, mientras que la nuestra es limitada. Él ve el cuadro completo, mientras nosotros solo podemos ver una parte de la historia. Lo que parece una crisis o un momento de fracaso puede, en realidad, ser la oportunidad de Dios para enseñarnos algo profundo o para moldearnos para algo mayor que Él tiene preparado. La Biblia está llena de ejemplos de personas que, en medio del sufrimiento, eligieron confiar en Dios y fueron recompensadas por su fe. Recuerda a Job, quien perdió todo lo que tenía, pero nunca dejó de confiar en Dios. Incluso en medio del lamento, Job exclamó: «Yo sé que mi Redentor vive». Job 19:25. Él no entendía el motivo de su sufrimiento, pero sabía que Dios estaba con él y que algún día todo sería restaurado. Cuando enfrentamos dificultades, podemos seguir el ejemplo de Job. Podemos luchar con nuestras dudas y cuestionamientos, pero al final debemos afirmar nuestra confianza en Dios. Él conoce nuestro dolor, Él comprende nuestros miedos y Él es fiel para guiarnos a través de las tormentas. Además, la confianza en Dios nos lleva a una comprensión más profunda de su carácter. Cuando pasamos por momentos difíciles, se nos desafía a mirar quién es Dios y no solo lo que Él puede hacer por nosotros. Dios es bueno, Él es fiel, Él es soberano y Él es todopoderoso. Incluso cuando las circunstancias nos parecen sombrías, podemos descansar en estos atributos de Dios. Él no cambia y su fidelidad nunca falla. En 2 Timoteo 2:13 encontramos una maravillosa promesa. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Incluso cuando nuestra fe vacila, Dios permanece fiel. Incluso cuando dudamos, Él sigue amándonos y sosteniéndonos. Esta es la confianza que Dios nos llama a tener. Una confianza que no depende de las circunstancias, sino de la naturaleza inmutable de Dios. La confianza inamovible en Dios también implica entregarnos completamente a su plan para nuestras vidas. Muchas veces resistimos al sufrimiento porque no entendemos lo que Dios está haciendo. Queremos respuestas, queremos saber por qué estamos pasando por dificultades. Pero, al confiar en Dios, entregamos nuestras vidas a Él, reconociendo que su sabiduría es mucho mayor que la nuestra. Él sabe lo que es mejor para nosotros y Él nos está guiando, incluso cuando no vemos el camino adelante. El acto de confiar en Dios no es pasivo, es una elección activa.
Significa orar, buscar su dirección, leer su palabra y obedecer lo que Él nos pide, incluso cuando no lo entendemos completamente. La confianza en Dios nos lleva a un lugar de descanso, donde no intentamos controlar todo, sino que entregamos a todo a Él. En Mateo 11, 28, 30, Jesús nos invita a venir a Él, todos los que estáis cansados y agobiados, y Él nos dará descanso. Sin embargo, la confianza en Dios también nos llama a actuar. A veces, confiar en Dios requiere que tomemos pasos de fe, incluso cuando las circunstancias parecen desafiantes. Dios nos llama a confiar en Él en todas las áreas de nuestras vidas, en las finanzas, en las relaciones, en la salud, en la carrera. Cuando confiamos en Dios, no solo descansamos en su soberanía, sino que también obedecemos su llamado a actuar con valentía y fe. Ahora, piensa por un momento, ¿qué área de tu vida aún no has entregado completamente a Dios? ¿Qué te impide confiar en Él de manera inamovible? A medida que meditas sobre esto, prepárate, porque lo que viene a continuación revelará cómo puedes dar un paso aún más profundo en tu confianza en Dios y experimentar su poder transformador. La expectativa sobre lo que Dios tiene preparado para ti nunca ha sido tan grande. 5. El propósito divino detrás del sufrimiento. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite que yo sufra? Esta es una de las preguntas más profundas y difíciles que todos enfrentamos en algún momento de la vida. Cuando el dolor parece insoportable y el peso de la adversidad es abrumador, la mente humana intenta buscar respuestas lógicas, tratando de entender el porqué de las cosas. Sin embargo, la respuesta que Dios nos da va más allá de nuestra comprensión humana y está profundamente arraigada en su propósito eterno. Dios no nos promete una vida sin sufrimiento, pero Él promete que el sufrimiento tiene un propósito, un plan que va más allá de lo que podemos percibir con nuestros ojos naturales. La Biblia es clara al enseñarnos que muchas veces las dificultades son usadas por Dios para moldearnos, purificarnos y prepararnos para lo que Él ha preparado para nosotros. El sufrimiento no es una señal de que Dios nos ha abandonado, sino una oportunidad para crecer y parecernos más a Cristo. En Romanos 5:3-5, Pablo nos enseña que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado. Este versículo nos revela uno de los propósitos más profundos del sufrimiento. Nos lleva a un proceso de transformación. Cada dificultad, cada momento de dolor es una oportunidad para desarrollar paciencia, adquirir experiencia y finalmente fortalecer nuestra esperanza en Dios. El sufrimiento nos enseña a depender más de Dios y menos de nosotros mismos. Cuando en todo está bien, podemos fácilmente caer en la trampa de creer que somos autosuficientes. Pero cuando pasamos por momentos difíciles, nos vemos obligados a mirar a Dios con más intensidad. Él usa el sufrimiento para hacernos recordar su soberanía y nuestra necesidad constante de su gracia. En 2 Corintios 1:3-4, Pablo comparte que Dios es el Dios de toda consolación, que nos consuela en toda nuestra tribulación, para que podamos consolar a los que estén en cualquier tribulación, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. El sufrimiento entonces tiene un propósito colectivo. Al pasar por tribulaciones y experimentar la consolación de Dios, somos capacitados para ayudar a otros en sus propias dificultades.
Dios usa nuestras experiencias de dolor para hacernos instrumentos de sanidad y aliento para aquellos que están pasando por algo similar. Otra razón por la cual Dios permite que experimentemos el sufrimiento es para acercarnos a Él de una manera más íntima. En 1 Pedro 1, 6, 7, somos recordados de que es necesario que por un poco de tiempo seáis contristados por varias pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea en alabanza, honra y gloria en la revelación de Jesucristo. El sufrimiento purifica nuestra fe, así como el fuego purifica el oro. Él revela lo más profundo en nosotros y elimina todo lo innecesario, haciéndonos más puros y más fieles a Dios. El sufrimiento, por lo tanto, es una herramienta que Dios usa para refinar nuestra fe. A medida que enfrentamos dificultades, somos desafiados a confiar en Dios de maneras que nunca imaginamos. Él nos enseña a perseverar, a no rendirnos, a luchar por nuestra fe, incluso cuando todo parece en contra. Sin embargo, es importante entender que Dios no causa el sufrimiento, pero Él permite que suceda, siempre con un propósito mayor en mente. En muchos casos, el sufrimiento es una consecuencia del pecado o de la naturaleza caída de este mundo. Pero incluso en esas situaciones, Dios es capaz de usar el sufrimiento para enseñarnos, moldearnos y acercarnos a su presencia. En Isaías 55, 8, 9, Dios nos recuerda que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Cuando pasamos por momentos difíciles, nuestra tendencia es tratar de entender todo con nuestra limitada perspectiva. Pero Dios ve el cuadro completo. Lo que parece una tragedia para nosotros puede ser un camino de transformación que al final nos llevará a un lugar de mayor intimidad con Él y de mayor cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. En Hebreos 12, 5, 11, el escritor nos enseña que la disciplina de Dios es para nuestro bien, porque el Señor corrige al que ama y azota a todo hijo a quien recibe. Si soportáis la corrección, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo hay a quien el Padre no corrige? La disciplina de Dios puede ser difícil de entender, pero es una expresión de su amor por nosotros. Él nos corrige porque nos ama y desea que nos volvamos cada vez más semejantes a Cristo. El sufrimiento, muchas veces, es una forma de corrección divina que nos aleja del pecado y nos acerca a la santidad. A través del sufrimiento, Dios también nos enseña a mirar al futuro con una esperanza renovada. En Romanos 8:18, Pablo afirma: «Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son para comparar con la gloria que en nosotros ha de ser revelada». El sufrimiento es temporal, pero la gloria de Dios que será revelada en nuestras vidas es eterna. El sufrimiento nos enseña a esperar con paciencia el momento en que Dios traerá la victoria final sobre todas las cosas. Cuando somos capaces de ver el sufrimiento a través de los ojos de la fe, comenzamos a entender que no es algo que Dios desea que experimentemos sin razón. El sufrimiento es una oportunidad para crecer espiritualmente, para acercarnos más a Dios y para prepararnos para lo que Él tiene preparado para nosotros. Ahora prepárate, porque lo que sigue revelará el secreto para transformar el sufrimiento en algo que traerá un cambio radical en tu vida espiritual. El poder de Dios para usar tus dificultades para un propósito mayor será algo que nunca olvidarás. 6. Cómo encontrar fuerza en Dios. En medio del dolor, cuando el dolor parece insoportable y el sufrimiento parece no tener fin, es natural preguntarnos dónde está Dios en este proceso. La sensación de estar solo en medio de la lucha es una experiencia que muchos de nosotros hemos vivido. Pero lo que necesitamos entender es que Dios
nunca nos abandona, incluso en los momentos más oscuros. Él es nuestra fuente constante de fuerza, nuestra roca firme cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. En Isaías 41:10, Dios nos ofrece una promesa poderosa. No temas, porque yo estoy contigo. No te asombres, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Incluso cuando nos sentimos débiles e incapaces de seguir adelante, Dios nos sostiene. Él nos da fuerza para soportar, para resistir y para superar las dificultades que enfrentamos. Su presencia es la fuente de nuestra fuerza y es a través de Él que podemos seguir adelante, incluso cuando el camino parece imposible. Cuando estamos enfrentando dificultades, es fácil caer en la trampa de intentar resolver todo con nuestras propias fuerzas. Queremos controlar la situación, queremos encontrar una solución rápida. Sin embargo, Dios nos llama a descansar en Él, a confiar en que Él tiene el control de todo, incluso cuando no podemos ver cómo se desarrollarán las cosas. En Filipenses 4:13, Pablo nos enseña: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fuerza que necesitamos no viene de nosotros mismos, sino de Dios. Él nos capacita para hacer lo que parecía imposible, para soportar lo que parecía insoportable. Una de las mayores lecciones que el sufrimiento nos enseña es que no estamos solos. En 2 Corintios 12:9, el Señor le dice a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando reconocemos nuestra debilidad y nuestra incapacidad para lidiar con el dolor por nuestra cuenta, es cuando el poder de Dios se manifiesta de la manera más fuerte en nuestras vidas. Él nos fortalece en nuestras debilidades, nos capacita para hacer lo que no podíamos hacer y nos da el valor para seguir adelante. Dios también usa su palabra para darnos fuerza en los momentos de dificultad. Cuando nos sentimos débiles, la Biblia es como una fuente de agua viva, renovándonos y fortaleciéndonos. En Salmos 119:28, el salmista dice: mi alma se consume de ansiedad, fortaléceme conforme a tu palabra. La palabra de Dios nos da esperanza y nos recuerda sus promesas. Cuando nos aferramos a su palabra, encontramos un refugio seguro, una fuerza sobrenatural que nos ayuda a resistir las tormentas de la vida. Además, la oración es una herramienta poderosa que Dios nos dio para conectarnos con Él y encontrar fuerza en su presencia. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo algo a Dios, sino que también nos estamos abriendo para escuchar su voz y recibir su dirección. La oración nos ayuda a echar nuestras ansiedades sobre Dios y encontrar paz, incluso en medio de la tormenta. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos enseña: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios en oración, Él nos da una paz sobrenatural que nos fortalece para continuar el camino. La confianza en Dios es otro factor fundamental para encontrar fuerza en el sufrimiento. Cuando confiamos en Dios, reconocemos que Él es soberano y que, independientemente de lo que ocurra, Él tiene el control de todas las situaciones. Incluso cuando no entendemos el motivo del sufrimiento, podemos confiar en que Él está trabajando para nuestro bien. En Proverbios 3:5-6 se nos instruye: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La confianza en Dios nos da la fuerza para seguir,
incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Él nos guía y nos sostiene en cada paso del camino. Cuando pasamos por momentos de sufrimiento, muchas veces nos sentimos como si estuviéramos siendo consumidos por el dolor. Pero es en ese momento que Dios nos llama a mirar hacia Él, a buscar su fuerza y a confiar en que Él es más grande que cualquier dificultad que podamos enfrentar. La Biblia nos asegura que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. En Hebreos 13:5, Dios nos dice: «Nunca te dejaré ni te desampararé». Su presencia constante es una fuente de fuerza inquebrantable, y es a través de Él que encontramos el poder para enfrentar cada adversidad. Es importante también recordar que incluso cuando estamos débiles, Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros. En 2 Corintios 4:7, Pablo nos enseña: «Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros». Incluso en nuestras debilidades, el poder de Dios se manifiesta de manera poderosa. Él usa nuestros momentos de dolor para moldearnos y transformarnos, y es a través de nuestras luchas que Él nos capacita para ser testigos de su gracia y poder. Ahora, imagina lo que sucedería si decidieras confiar totalmente en Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. ¿Qué sería posible en tu vida si entregaras tu dolor y sufrimiento en las manos del Señor, creyendo que Él puede transformar tu debilidad en fuerza? Prepárate, porque en los próximos momentos descubrirás cómo esta confianza radical puede liberar un poder sobrenatural para transformar tu vida y tu caminar con Dios de una manera que nunca imaginaste. 7. Dios puede transformar el sufrimiento. En Milagro, ¿alguna vez te has preguntado por qué Dios permite que enfrentemos el sufrimiento? En momentos de dolor, es natural cuestionar el propósito de todo lo que estamos viviendo. Pero el sufrimiento no es algo que Dios desea para nosotros. Sin embargo, Él tiene la capacidad de transformar incluso los momentos más difíciles de nuestra vida en algo glorioso y milagroso. En Romanos 8:28 encontramos una promesa poderosa. Sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. Esta palabra nos revela una verdad esencial. Dios puede y va a usar el sufrimiento para nuestro bien, incluso cuando no entendemos por qué estamos pasando por ello. Cada dolor, cada pérdida, cada dificultad puede ser usada por Dios para transformarnos y cumplir su plan divino en nuestras vidas. En medio del dolor, muchas veces no podemos ver más allá del sufrimiento inmediato. Es como estar dentro de un túnel oscuro, donde la luz parece distante e inalcanzable. Pero Dios, en su soberanía, tiene la habilidad de guiarnos fuera de ese túnel y mostrarnos una nueva perspectiva, una visión redentora que nos revela el propósito y la transformación que vienen a través del proceso. En 2 Corintios 4:17, Pablo nos dice: «Porque nuestra leve y momentánea tribulación produce para nosotros un peso eterno de gloria, muy superior a todo lo demás». El sufrimiento, cuando se vive con fe, nos prepara para algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Es importante entender que el dolor no es el fin de la historia. El sufrimiento puede ser una oportunidad divina para crecer en nuestra fe y experimentar el poder transformador de Dios. A veces, Él permite que pasemos por pruebas difíciles para que aprendamos a depender más de Él, para que nuestra confianza en Él sea fortalecida. El dolor nos enseña humildad, nos acerca a Dios y nos prepara para un testimonio más fuerte de su gracia. Dios no solo nos da fuerza para soportar el dolor, sino que también puede usarlo como un medio para purificarnos y acercarnos a su santidad. En Santiago 1, 2, 4 somos instruidos:
Hermanos míos, considerad como un gozo muy grande cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El sufrimiento puede ser una herramienta de Dios para moldearnos y refinarnos, para hacernos más semejantes a Cristo y más preparados para la obra que Él tiene para nosotros. Dios también usa el sufrimiento para revelar su gloria y poder. Cuando enfrentamos situaciones imposibles, cuando todo parece perdido y no hay más esperanza, es en ese momento que Dios se manifiesta de manera poderosa en nuestras vidas. Él hace milagros cuando todo parece estar acabado. Recuerda la historia de Lázaro, que había estado muerto durante 4 días, y cómo Jesús lo resucitó delante de todos, para que la gloria de Dios fuera revelada. Juan 11:40-44. Cuando Dios permite que lleguemos al límite de nuestras fuerzas, Él nos sorprende con su intervención milagrosa, mostrándonos que, con Él, nada es imposible. Ahora quiero escucharte. ¿Alguna vez has pasado por un momento de sufrimiento en el que al mirar atrás te diste cuenta de que Dios usó esa situación para algo mucho más grande de lo que imaginabas? Comparte tu historia en los comentarios y celebremos juntos cómo Dios transforma nuestro sufrimiento en algo glorioso. Tu experiencia puede ser la inspiración que alguien necesita para confiar en Dios en su propia jornada de dolor. Y quiero que sepas, no importa cuán grande sea tu lucha, Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Si estás pasando por un momento de dolor ahora, recuerda que Él está a tu lado y puede transformar esta situación en un testimonio de su fidelidad. Prepárate, porque lo que Dios hará en tu vida puede ser mucho más grande de lo que imaginas. Continúa acompañándonos, porque en los próximos bloques exploraremos cómo podemos ver el poder de Dios manifestarse en nuestro dolor y cómo podemos confiar en Él para realizar milagros en nuestras vidas. No te pierdas el próximo paso de este viaje de fe y transformación. 8. El propósito divino en el sufrimiento. ¿Alguna vez te has preguntado si existe un propósito para el sufrimiento? Cuando estamos en el auge del dolor, a menudo nos preguntamos por qué estamos pasando por ello, qué hicimos mal o incluso dónde está Dios en ese momento. Pero la Biblia nos enseña que, incluso en el sufrimiento, Dios tiene un propósito divino que no podemos ver de inmediato, pero que es poderoso y transformador. En 1 Pedro 5:10 encontramos una promesa profunda. Y el Dios de toda gracia, que en Cristo os llamó a su eterna gloria, después de haber sufrido un poco, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Este versículo nos revela que el sufrimiento no es un accidente, sino parte del proceso de perfeccionamiento divino en nuestras vidas. Dios usa el sufrimiento para fortalecernos, para prepararnos para algo más grande, para afirmarnos en la fe y para fundamentarnos en su verdad. El sufrimiento, por doloroso que sea, es un terreno fértil donde Dios trabaja de manera profunda. Él nos moldea, nos refina y nos prepara para la obra que Él tiene para nosotros. En Isaías 48:10, Dios nos dice: «He aquí, te he purificado, pero no como la plata, te he probado en el crisol de la aflicción». Así como el oro es refinado en el fuego para quitar sus impurezas, Dios permite que pasemos por momentos difíciles para purificar nuestra fe y hacernos más aptos para cumplir su voluntad. Además, el sufrimiento también puede ser un medio para acercarnos a Dios de una manera más íntima. Cuando estamos en sufrimiento, somos más propensos a buscar su presencia, a clamar por su ayuda y a depender más de Él. En 2 Corintios 12:9-10, Pablo nos enseña: «Pero Él me dijo, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo cual, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que en mí habite el poder de Cristo. Por tanto, me complazco en las debilidades, en los insultos, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, por amor de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A través del sufrimiento, nuestra dependencia de Dios se vuelve más profunda y su fuerza se manifiesta de forma sobrenatural en nuestra debilidad. El sufrimiento también tiene el poder de acercarnos a los demás y capacitarnos para ser instrumentos de sanación en la vida de otras personas. Cuando superamos nuestro propio dolor, estamos más preparados para consolar a aquellos que están pasando por situaciones similares. En 2 Corintios 1, 3, 4, Pablo nos recuerda: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, que nos consuela en toda nuestra tribulación, para que podamos consolar a los que están en cualquier tipo de tribulación, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Dios no solo nos consuela en nuestro sufrimiento, sino que también nos usa para ser un canal de consuelo y esperanza para otros. Dios tiene un propósito divino para cada uno de nosotros, incluso cuando estamos atravesando tiempos difíciles. Nada en nuestra vida sucede por accidente. El dolor que estás experimentando ahora puede ser una oportunidad para crecer, aprender y acercarte más a Dios. Aunque no puedas entender el porqué del sufrimiento en este momento, sabe que Él está trabajando en ti y por ti. Hay un propósito divino que, a su debido tiempo, será revelado. Quiero escucharte. ¿En qué área de tu vida has sentido que Dios está usando el sufrimiento para moldearte? ¿Cómo ha transformado esta experiencia tu fe? Deja tu comentario abajo y comparte tu jornada con nosotros. Tu historia puede ser justo lo que alguien necesita escuchar para confiar más en Dios en medio de sus propias dificultades. Prepárate, porque en el próximo bloque hablaremos sobre cómo podemos encontrar fuerzas para seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Dios tiene algo poderoso para revelarte y no querrás perdértelo. 9. La promesa de la restauración. La promesa divina de restauración es una de las más profundas y reconfortantes enseñadas en las Escrituras. Dios no solo permite el sufrimiento, sino que promete restaurar todo lo que se ha perdido, herido o destruido por el dolor. Si estás en un momento de angustia, sintiendo que nada más tiene arreglo o que las dificultades son mayores de lo que puedes soportar, sabes que hay esperanza. Dios puede y va a restaurar tu vida, tu fe y tus sueños. En Joel 2:25, Dios hace una maravillosa promesa: restituiré los años que fueron consumidos por la langosta, el saltón, la oruga y el gusano. Aquí vemos la imagen de algo perdido, algo que fue consumido por el sufrimiento, pero Dios promete restaurar esos años, trayendo un nuevo tiempo de prosperidad y bendiciones. No importa lo que hayas perdido en tu caminar, Dios tiene el poder de restaurar todo eso de una manera que nunca imaginaste. El sufrimiento que estás enfrentando ahora no es el fin de tu historia. Es solo el capítulo que precede a la gran restauración que Dios tiene para ti. La restauración divina no es solo la reparación de algo físico o material, sino también una sanación emocional y espiritual. En Salmo 23:3, el salmista dice: Él restaura mi alma. Dios desea restaurar tu paz, tu alegría y la confianza que muchas veces el sufrimiento te ha robado. Cuando te acercas a Él en medio del caos, Él se hace presente para sanar y renovar tu espíritu. Él no viene solo para aliviar el dolor, viene para hacer que crezcas a través de Él, para que te conviertas en una nueva persona, más fuerte y más cerca de Él.
La Biblia también nos enseña que la restauración que Dios ofrece es completa. En Isaías 61:7 está escrito: en lugar de vuestra vergüenza tendréis doble honra, y en lugar de confusión se alegrarán en su porción. Por lo tanto, en su tierra poseerán el doble y tendrán perpetua alegría. Dios no solo restaura lo que se ha perdido, sino que da en abundancia, doblemente, para que experimentes una alegría inmensa. En su restauración no solo volverás a ser como antes, sino que serás bendecido de tal manera que ni siquiera tus pérdidas podrán compararse con lo que Él hará por ti. Pero el proceso de restauración a menudo requiere paciencia y confianza en Dios. Cuando las cosas parecen desesperadas, es en esos momentos cuando somos llamados a confiar aún más en su fidelidad. En 2 Corintios 4, 17, 18, Pablo nos recuerda que nuestra leve y momentánea tribulación produce en nosotros un peso eterno de gloria mucho más excelente, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Lo que estás viviendo hoy es temporal, pero la gloria de la restauración de Dios es eterna. Él usa lo temporal para producir algo eterno en ti. Si estás cansado de esperar, si te sientes exhausto por el camino y el dolor, sabes que el momento de restauración está más cerca de lo que imaginas. En Apocalipsis 21:4 encontramos la promesa final de restauración. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese es nuestro futuro en Cristo, un futuro de restauración completa y definitiva, donde el dolor será borrado para siempre. Ahora te pregunto, ¿qué estás esperando de Dios para tu vida? ¿Qué áreas necesitas que Él restaure? No importa cuán grande sea la pérdida, Dios tiene un plan perfecto de restauración para ti. Él está trabajando en ti, aunque ahora no lo veas. Y la buena noticia es que, al hacer tu parte, confiando y esperando en Dios, verás el cumplimiento de su promesa en tu vida. Dios nunca falla en sus promesas. Confía y prepárate para ser testigo de la restauración que Él traerá a tu vida. Ahora, antes de continuar con el último bloque, quiero saber de ti. Comparte en los comentarios cómo ha sido tu jornada de restauración. ¿En qué áreas ya has visto a Dios comenzando a restaurar tu vida? Deja tu testimonio de fe y comparte con otros el poder de Dios en tu vida. Nuestro último bloque está por llegar, y en él entenderás cómo vivir en la plenitud de esa restauración. No te lo pierdas, porque lo que viene cambiará tu vida. Felicidades, llegaste hasta aquí. Pocas personas tienen la perseverancia y el coraje de llegar hasta el final de un video como este. No es por casualidad, no estás aquí solo para mirar, estás aquí porque Dios tiene algo especial reservado para tu vida. El hecho de que hayas permanecido hasta el final de este estudio significa que estás comprometido con lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y eso es algo raro, algo digno de celebrarse. Ahora, déjame preguntarte, ¿qué sentiste a lo largo de este video? Sé que muchas verdades fueron reveladas, que muchas palabras tocaron tu corazón. Tal vez te hayas sentido desafiado a creer en lo imposible, o tal vez hayas comprendido que, incluso en el sufrimiento, Dios está actuando, restaurando y transformando tu realidad. El viaje no termina aquí, continúa. Dios tiene más para ti. Él no quiere que solo escuches estas palabras, Él quiere que las vivas. Sé que muchos de ustedes aquí tal vez necesiten algo más que solo una palabra de consuelo. Algunos de ustedes necesitan una transformación profunda. Así que, antes que nada, quiero que hagas algo importante ahora. Comenta la frase, yo confío en el Señor para mi restauración. Porque esta acción es más que una simple palabra. Es un compromiso público de tu fe. Comenta, y al hacerlo, recuerda,
Estás reafirmando tu confianza en Dios y declarando tu victoria sobre el sufrimiento. Ahora quiero que recuerdes lo siguiente. Al darle me gusta a este video, estás ayudando a difundir este mensaje a más personas que necesitan escuchar sobre la restauración divina. YouTube, como plataforma que llega a miles de personas, solo podrá llevar esta palabra a más corazones si todos ustedes colaboran. Así que dale me gusta al video y compártelo con aquellos que, como tú, necesitan esa esperanza. Déjame explicarte la importancia de esto. Cuando le das me gusta y compartes, te conviertes en un canal de bendiciones. Estás permitiendo que la palabra de Dios llegue a otras vidas, como una vela que enciende otras. Cada me gusta, cada comentario y cada compartido hace que más corazones sean tocados. Y tú, hermano o hermana, tienes el poder de ser un instrumento de Dios para esa multiplicación. Ahora piensa en un momento de silencio, de reflexión. ¿Cómo está tu vida en este momento? Tal vez aún estés enfrentando las consecuencias de tus pérdidas y decepciones, pero quiero que entiendas algo crucial. Lo que estás viviendo no es el fin de la historia. Dios no solo tiene la capacidad de restaurar, Él va a restaurar de manera que verás su gloria reflejada en todo lo que has vivido. Prepárate para ver lo imposible hacerse realidad, porque Dios es quien hace todo nuevo. Para seguir recibiendo mensajes como este y continuar alimentando tu fe, suscríbete al canal. No dejes de suscribirte, porque la suscripción es un compromiso con tu crecimiento espiritual. No dejes que la llama de tu fe se apague. Suscríbete ahora y comienza a experimentar lo que Dios tiene para tu vida. Ahora, por favor, detente un momento. No pases a otro video, no pauses la música, siéntate en silencio por algunos minutos, dejando que la paz de Dios tome tu corazón. La música de este video tiene el poder de tranquilizar tu alma y en este momento reserva algunos minutos para expresar tu gratitud a Dios por todo lo que Él está haciendo en tu vida. Él es digno de todo alabanza y honor. Que este momento de reflexión sea un parteaguas en tu jornada de fe. No dejes de comprometerte con lo que Dios está haciendo en ti. Él te ama y si confías en Él, verás su restauración en cada área de tu vida. Ahora, antes de irte, recuerda, comparte, da me gusta y suscríbete. Esto es más que un simple gesto. Es una actitud de fe y compromiso con Dios. Sé parte de este movimiento de restauración y juntos alcanzaremos más corazones para la gloria de Dios.
Con todo el corazón, vamos a levantar una alabanzas al Dios de Israel, el Señor Todopoderoso, que es digno de toda honra y gloria. Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de Israel, te alabamos con nuestros corazones llenos de gratitud. Te exaltamos por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu gracia inmensurable que nos sostiene día tras día. Señor, tú eres nuestro refugio y fortaleza, nuestra roca firme en tiempos de adversidad. En ti encontramos la paz que el mundo no puede ofrecer. Tú, Señor, eres digno de toda adoración. No hay otro como tú. Eres el creador de los cielos y de la tierra, el Rey de reyes, Señor de señores, y ante ti toda la tierra se postra. Tu amor es eterno, tu bondad nunca falla. Somos tus hijos y te damos gracias por llamarnos tuyos, por darnos la oportunidad de vivir en tu presencia. Hoy, Señor, levantamos nuestras voces y corazones hacia ti. Alabamos tu santo nombre y proclamamos que tú eres el único Dios verdadero. Que nuestras vidas reflejen tu luz, que cada paso que demos sea un reflejo de tu amor y tu verdad. Nos rendimos a tu voluntad, oh Dios, y te pedimos que nos guíes por tus caminos de justicia y paz. Derrama sobre nosotros tu gracia, Señor. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca y nos capacite para vivir conforme a tu palabra, para que podamos ser luz en medio de las tinieblas, que podamos vivir en amor, en unidad, y que seamos instrumentos de paz en un mundo que tanto necesita de ti, oh Dios. Tú eres grande, y tu nombre es exaltado por encima de todo nombre. Bendito sea tu nombre ahora y para siempre. A ti, Señor, sea toda honra, toda gloria y toda alabanza. Oh Señor nuestro Dios, te adoramos y exhalamos la grandeza de tu nombre, porque tú eres digno de toda honra, toda gloria y toda alabanza. Que nuestras palabras sean como incienso agradable ante ti, y que nuestras vidas, en cada acto, reflejen tu majestad y soberanía. Dios de poder y misericordia, tú eres el creador de todas las cosas. El cielo y la tierra proclaman tu gloria. El sol, la luna y las estrellas, en su perfecta orden, cantan alabanzas a tu grandeza. El océano y la tierra, los vientos y los árboles, todas las obras de tus manos son testigos de tu infinita y inmensurable grandeza. Tú eres el Dios que creó el universo en su belleza y equilibrio, y con tu soplo de vida nos diste la existencia. Te damos gracias, oh Señor, por habernos elegido, por darnos la oportunidad de experimentar tu amor y caminar bajo tu orientación. Que nunca nos olvidemos de alabarte en todas las estaciones de la vida, en cada momento de alegría, lucha, victoria y debilidad, que podamos reconocer tu presencia como nuestro refugio seguro, nuestra fortaleza que nunca falla. Tú eres el Dios que conoce nuestros corazones más profundos, nuestros miedos y anhelos, y aún así nos amas con amor eterno. Tú eres nuestra esperanza, nuestro consuelo en medio del sufrimiento, nuestra fuerza cuando estamos débiles. Cuando las tormentas de la vida vienen, tú eres nuestro refugio. Cuando las noches parecen interminables, tú eres nuestra luz. Cuando el alma se siente perdida, tú eres nuestro guía. Señor, tú eres la fuente de todo buen regalo. Tu bondad nos alcanza cada amanecer, y en cada paso de nuestro caminar tú nos sostienes. Cada respiro, cada latido de nuestro corazón es una expresión de tu gracia. No somos dignos, pero tú nos amas y nos perdonas. En ti encontramos la paz que el mundo no puede dar. Padre Santo, nos rendimos a ti, que nuestras vidas sean un testimonio vivo de tu presencia en nosotros, que nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros gestos reflejen tu bondad y tu amor,
que podamos ser vasos de tu Espíritu, llevando tu palabra y tu amor a los que nos rodean, que nuestra fe nunca vacile, que nuestros ojos siempre estén fijos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Que podamos ser instrumentos de tu paz, esparciendo luz donde hay tinieblas, llevando tu verdad donde hay mentiras y proclamando tu salvación donde hay necesidad. Señor, tú eres la razón de nuestra existencia y te bendecimos con todo nuestro corazón. No hay otro como tú. Que tu nombre sea exaltado para siempre, que tu gloria resplandezca en nuestras vidas y en todo el universo. A ti, oh Señor, toda honra, toda gloria y toda alabanza. Que el Señor te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Amén, amén, amén.